juntos te pedimos que tú nos hables en tu palabra. Por cantar de tu grandeza, recordamos una vez más que tú eres el Rey del universo. Tú eres el gran soberano. Tú mandas, tú hablas, existe. Nosotros no podemos sin ti. Nosotros decidimos y pensamos y planeamos, aún en contra de tu voluntad. Pero tú eres quien decide. Entonces, al abrir tu palabra, te pedimos, Dios, que tú nos hables para que nosotros podamos aprender a conocerte mejor y amarte más y ser más como Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que estamos viendo la historia del rey Salomón. Tomamos 2 semanas para ver su vida porque su ejemplo tiene 2 lecciones para nosotros, una buena y una mala. La buena la vimos la semana pasada. Vimos cómo él empezó bien su vida. Por ejemplo, primero de Reyes, capítulo 3, verso 3, Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Ahora, si no habías escuchado de rey Salomón, me imagino que sí había escuchado del rey David, el rey más famoso del pueblo de Israel. Salomón era su hijo, aunque sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Verso 4, el rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar, otro principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos. Piensa en eso, 1000 animales mató de una vez sobre ese altar. Y en Gabaón, el Señor apareció a Salomón de noche en sueños. Dios le dijo, pida lo que quieres que te dé. Y ahí sabemos cómo termina la historia. Él pidió sabiduría. Dios le hizo el hombre más sabio que jamás había existido. Y dice que jamás existiría. Entonces lo siento, ni tú ni yo lo vamos a pasar. Más sabio que todos, tenía una relación íntima con Dios. Dios le habló 4 veces en su vida, que sabemos, 4 veces. Y sucedió que en el año 480, después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, primero de Reyes 6:1, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, un mes de Zif, mire lo que hace él, lo que hizo él, que es el 2º mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. Él construyó el templo. Él se dedicó sus recursos y su tiempo y su esfuerzo a principio de su reino a edificar el lugar donde el pueblo de Dios iba a congregarse, a alabar a Dios, a cantar sus alabanzas, a sacrificar los sacrificios a su Dios, a adorar a Dios, a conocer y ver a Dios. Vimos la semana pasada cómo debemos ser como Salomón. Lo que vimos fue eso. Debemos ser como Salomón en términos de su entrega a Dios. Debemos ser tan entregados como él era a Dios, a su relación con Dios y al reino de Dios. Y después, donde terminamos la historia, fue justo antes de cuando Dios le habló una vez más, no la última vez, la penúltima vez en su vida. Y solo piensa en eso. Dios le habló 4 veces en su vida. Primero de Reyes 9, después de construir el templo. Sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey, todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, ahora no le pregunte qué quiere, como la primera vez, le dice algo y mira lo que le dice. 2 cosas grandes. El Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esa casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas, eso es lo primero que le dice, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardes mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Lo primero que le dice, ¿qué fue? Una promesa, si tú me sigues, si tú andas cerca de mí, como has hecho hasta el momento, entonces no solo te va a ir bien a ti, sino a toda tu descendencia. Una gran promesa. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos
visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Y lo segundo que le dice fue una advertencia. Y la advertencia va a ser importante en lo que sigue en su vida. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se aparten de mí, o no guarden mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado. Y la casa que es consagrado en mi nombre, la echaré de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esa casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra, a esta casa? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esa adversidad sobre ellos. La advertencia: si no me sigues, si no eres fiel a mí, si adoras otros dioses, si tú pones otros dioses delante de ti en tu corazón, ¿sabe qué? Te va a ir mal, vas a perder todo. No solo toda tu relación conmigo, esa casa que has hecho para mí y todo el pueblo. Dios le habló 2 veces y después le derrama en el resto de su reino gran abundancia. Le da, no solo le cumple su promesa a él, le da la promesa. Y si se fijan en la promesa, no en la advertencia. Primero la promesa. La promesa está ligada a que si me sigues, si continúes conmigo. Y la advertencia está ligada a eso también. Si no me continúes de servir, si no perseveres, si no sigues fiel a mí. Desafortunadamente, esa advertencia de Dios terminó siendo profética. Porque Salomón terminó muy lejos de Dios. Su padre David murió cerca de Dios. Por lo que la palabra nos dice, Salomón terminó sus días lejos de Dios. Es una de las historias más tristes de la Biblia, quizá por la razón que empezó tan bien. El hombre más sabio, el hombre que construyó el templo, el hombre con quien Dios habló varias veces, terminó muy lejos de Dios. Y el peligro, y veremos esa parte de su historia hoy, su ejemplo, y tal como la semana pasada dijimos, debemos imitar a Salomón, hoy vamos a decir lo opuesto. No debemos imitar a Salomón, por lo menos esa parte de su vida. ¿Qué fue esa parte de su vida? ¿Cómo se desvió tanto de Dios? Vamos a ver la historia. El peligro entró en su vida casi desde el principio. Cuando era joven, acababa de llegar al trono. En 1 de Reyes 3:1 dice, entonces Salomón se aparentó con Faraón, rey de Egipto. ¿Eran los egipcios parte del pueblo de Dios? ¿Adoraban a Dios? No, adoraban a ídolos. Eran los que estaban lejos de Dios. Pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acaba de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Él tomó la hija de Faraón como su esposa. Eso fue un gran acto de desobediencia. Eso fue antes de empezar a construir el templo. Eso fue antes de lo que acabamos de leer cuando Dios le habló. Sabemos que eso fue una gran desobediencia y podemos ver que desde allí él empezó a desviarse de Dios. Porque ¿qué pasó? Dios había dicho a su pueblo que, mire Deuteronomio 7:3, no contraerás matrimonio con ellos, con la gente que vive alrededor. Esto incluía Egipto. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y tú dices, ¿por qué? ¿Era racista Dios? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito le decía eso? Dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme por servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que era un cristiano muy fiel, que amaba a Jesús, y después se casa con alguien que no conoce a Cristo, que no ama al Señor? ¿Cómo terminó la fe de esta persona? No me tiene que contestar, todos sabemos cómo. Eso es lo que Dios está advirtiendo a sus hijos a no hacer por esa razón. Y después, no solo da esa advertencia a su pueblo, después Dios había dado una advertencia más específica a lo que iban a ser reyes. Y Salomón, de seguro, sabía eso. En Deuteronomio 17:14, Dios dice a su pueblo, mucho antes de que llegó Salomón, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, la posees y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como Salomón,
y como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrá por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un rey que no sea hermano tuyo. Eso hicieron. Salomón era uno de ellos. Además, y mira esas instrucciones, el rey no tendrá muchos caballos. No hará que el pueblo vuelva a ¿dónde? A Egipto, específicamente a Egipto, porque de allí habían salido de la esclavitud. Entonces dice, no compres los caballos que vendrían de Egipto, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se despíe. ¿Qué dice? No tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se despíe. ¿Se despíe de quién? De Dios, de amar a Dios. No tendrá grandes cantidades de plata y oro. ¿Qué hizo Salomón? Ignoró todas esas instrucciones. Él amontonó grandes cantidades de oro y plata, tanto que no podían contar la plata que había. Él se hizo tan rico, y la riqueza en sí no era pecado, pero en ese caso Dios estaba advirtiendo a los reyes futuros, no vas a dedicarse a amontonar riquezas, porque eso va a desviar su corazón. Él importó muchos caballos, igual, apartando su corazón, acercándose a los que eran enemigos de su Dios. Él tuvo, recuerda cuando dice muchas esposas, él tuvo 700 esposas, espérese, y 300 concubinas. Los que saben matemática, ¿cuánto sería por todo? 1000 mujeres. No sé tú, eso para mí es muchas. Desobedeció a todo lo que Dios había dicho y cabal, como Dios dijo, su corazón se alejó, se desvió de Dios. El hombre más sabio del mundo, el hombre que hizo el templo donde habitó Dios, el hombre con quien Dios había hablado múltiples veces en su vida. Mira cómo terminó. Primero de Reyes 11, verso 1. Te digo, cada vez que leo ese capítulo me pongo triste. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías y hititas, de las naciones acerca de los cuales el Señor había dicho, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente que desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. ¿Le dio qué? Su corazón. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó, el que hizo el templo a Dios, Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a su Dios. Entonces el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a eso que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho eso y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Todo lo que él puso delante de él, sus riquezas, las mujeres, especialmente las mujeres, llevó su corazón lejos de Dios. Llenó su vida, él mismo llenó su vida y su corazón con ídolos, posesiones, grandes construcciones,
buscó todo lo que el mundo tenía que ofrecer en vez de Dios y terminó sin una relación con Dios. Vemos el fruto de su idolatría en lo que escribió al final de su vida. Él escribió el libro de Eclesiastés, un libro que tiene mucha sabiduría, pero también es un libro triste porque demuestra la vida y el corazón, la mente de una persona que ha llenado su vida con todos los ídolos del mundo y al final dice, no tengo nada. Eclesiastés 1:1, mira cómo empieza. Palabra de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Eso es, por no decir Salomón. Vanidad de vanidades. Lo escribió al final de su vida. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Y así continúa por verso tras verso tras verso y nos describe lo vacío que quedó el rey Salomón, a pesar de que tenía más tesoro que nosotros jamás podríamos imaginar, que había hecho más construcciones y más proyectos, que había logrado más que nadie más lograría. Quedó vacío. La vanidad de la idolatría de su vida. Ahora compara eso con lo que escribió su padre. ¿Recuerda lo escrito de su padre David? Lo llamamos los salmos. No todos los salmos, muchos de los salmos. Los himnos, los cantos, los salmos que el rey David escribía y cantaba a Dios. ¿Qué diferencia? Uno, vanidad, la vida no vale nada. Y el otro, yo conozco a Dios. Él había hecho un hueco en su vida. Vemos una persona lejos de Dios, no estaba satisfecho en Dios, literalmente de rodillas en el templo de ídolos que él había construido. Esa historia es sumamente triste, pero podemos aprender de ella. No tiene que ser una historia desperdiciada para nosotros. Aprendemos eso. No debemos ser como Salomón. No debemos imitar esa parte de su historia, su idolatría. Casarse con personas que no conocían y amaban a Dios, dejar de caminar con su Señor. ¿Por qué necesitamos esa advertencia? ¿Por qué debemos leer eso a nosotros hoy? Porque tú y yo, ya sabemos la respuesta, ¿no? Somos personas propensos a hacer precisamente lo que Él hizo, a amar a todo menos Dios, alejarnos de Dios. Mi corazón está propenso a desviarse de Dios, a llenar mi vida con lo mío y a dejar a Dios en la orilla. Yo apuesto que tú conoces a personas así, que en un tiempo amaban a Dios con todo su corazón y ahora ya no. El apóstol Pablo habla de personas así. Mire 1 Timoteo 1:18. Eso no es de Salomón, es de otros contemporáneos de Pablo. Esa comisión de confío, hijo Timoteo, dice Pablo a Timoteo en una carta, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelee la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado. O sea, él está diciendo a Timoteo, mantente cerca de Cristo, ama a Jesús, sirva al Señor. No todos hacen eso. Algunos lo han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Y después él menciona dos nombres, personas de que seguro Timoteo conocía, que Pablo conocía, personas que naufragaron en cuanto a su fe, o sea, que personas que tenían fe y la arruinaron, la dejaron, la abandonaron, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, como Salomón. Estaban lejos de Dios, habían dejado su fe. O Hebreos capítulo 3, verso 12, una advertencia porque nosotros estamos pronto a hacer exactamente lo que hizo el rey Salomón. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que, mire, alguno de ustedes sea endurecido por engaño de pecado. Podemos decir que eso fue lo que pasó a Salomón. Él no decidió en un día, yo voy a dejar a Dios. Su corazón fue endurecido poco a poco y él terminó de rodillas en un templo de ídolos. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Fácilmente tú y yo terminamos como Salomón, como personas que una vez conocían al Señor, como decimos, ¿va? Como personas que tú puedes pensar en personas así, me imagino hoy.
personas que antes amaban a Cristo, personas que una vez estaban entregados al reino y guiaban a otros a Cristo, y hoy están lejos. Entonces, ¿cómo podemos escapar del peligro de Salomón? Por hacer lo opuesto de lo que hizo él. Si él buscaba su satisfacción en la vida por estar cerca de Dios en un tiempo y luego lo cambió por acumular posesiones, nosotros debemos buscar nuestra felicidad en Dios más y más, por pasar más y más tiempo con Él, por leer su palabra, por orar, por ayunar, por cantar. Mire, esa es la parte práctica de esa enseñanza. Entonces, ese es el tiempo en que yo voy a decir varias cosas prácticas y no sé cuál de ellas va a ser para ti. No sé cuál de ellas el Espíritu Santo va a querer aplicar a tu corazón, pero cuando pase, agárrelo. Que para ti, tal vez para ti es ese. Tengo que pasar más tiempo con Dios, me enfoco mucho en lo mío, tengo que orar y cantar y ayunar y leer la Biblia cada día. Si Salomón se entregaba al reino por hacer enormes sacrificios, por construir el templo, y luego, si él cambió por construir su propio reino, nosotros debemos ser diferentes, debemos dedicar nuestra vida a ser discípulos, a ayudar a otros a seguir a Cristo. Tal vez para ti esa es la aplicación. Si Salomón amaba a Dios y luego dio su amor a muchas mujeres que no amaban a Dios, miren, debemos cuidar nuestro amor romántico porque no puede alejar de Dios. Si está casado, aprenda de todas las mujeres que tenía Salomón. Y tu esposa o tu esposo, que sea el único, así que la muerte lo separe. No la muerte de tu amor, no la muerte de la felicidad, la muerte física. Así que la muerte los separe. Y para los que no están casados, no deben ni considerar, aprende de Salomón, no consideres ni acercarte a personas que no aman a Jesús con todo su corazón. Cuando ya llegues al momento de querer casarte con alguien que no ama al Señor como tú lo amas, ya es muy tarde, porque ya has dado tu corazón a esa persona y ya te has desviado de Jesús. Ya es muy tarde, eso empieza. Te guardes y te proteges en el momento que la conoces y después dices, pero no es cristiana y no ama a Cristo. Bueno, te ve bonita, pero ni modo. Puedes seguir adelante. Aprendemos de Salomón. Si él empezó muy cerca de Dios, en unión con su Salvador, hablando con Dios, entregado a Él, y mire, y luego se apartó por completo en rebeldía y mucho pecado. Nosotros debemos inspeccionar cuidadosamente nuestra vida cada día. Debemos identificar nuestras debilidades, nuestra falta de comunión, las tentaciones, el pecado persistente que tú tienes, que yo tengo. Debemos decidir corregirlo y hacerlo. ¿Cuál es el tuyo? Si vas a caer, ¿cuál va a ser el camino, la puerta por la cual saldrás? Cortar eso hoy. Tal vez para ti la lección es diferente. No es servir mejor a Jesús. Mire, tal vez para ti la lección es esa, es empezar. Porque nunca has tomado tu decisión de entregarte a Cristo. Yo no estaría hablando de cómo Salomón dejó de seguir a Dios si él nunca hubiera empezado a seguir a Dios. No puede terminar bien lo que no empiezas. Mire, si nunca te has entregado a Cristo por arrepentirte y bautizarte, si no has dado tu corazón a Jesús, debes hacer eso. Debes empezar. Y después aprender de Salomón y terminar bien el camino. Debes arrepentirte y bautizarte, decidir que Cristo será tu Señor y tu Salvador. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, llegamos ayer en el grupo de estudio de los hombres, estábamos hablando de ese momento. Que todos los domingos tenemos el momento más importante, quizás de la semana, definitivamente lo más importante de servicio. Y yo estaba compartiendo como todo el servicio, yo trato de dirigir todo el servicio hacia ese momento. El momento cuando los que estamos en Cristo, los que hemos sido bautizados en Jesús,
nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Tomamos un pan, un jugo, y con el pan recordamos su cuerpo, el jugo recordamos su sangre, y contemplamos a Cristo. Y si vimos a Salomón hoy, Salomón que no terminó bien, en ese momento miramos a aquel que terminó bien. Miramos a Jesús, el autor, como leímos, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Tal vez en ese momento a tomar la Santa Cena, tú vas a estar pensando en eso. El Espíritu Santo te va a estar pensando, te va a traer a la mente un pecado, un peso que tienes que dejar. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dijo Jesús, que termine, el que persevere fiel al final será salvo. Puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que hacemos cuando tomamos pan y jugo. Ponemos los ojos en Cristo una vez más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen su corazón. Él fue fiel al final. No se desvió por los placeres de la carne, ni por el dolor del sacrificio. Y ahora, vamos a ponernos de pie. Yo voy a orar. Vamos a recordar su cuerpo y su sangre. Y a tomar la cena, vamos a cantar. Vamos a cantar lo que ellos gritaron cuando Jesús entró en Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Dios Padre, gracias por el ejemplo de Salomón, el ejemplo que nos advierte. No queremos terminar así, queremos empezar y terminar nuestra carrera contigo, fieles al final, por tu gracia y poder de tu Espíritu. Y gracias por Jesús. Gracias por que Él fue fiel hasta la muerte. Y por Él podemos estar aquí hoy y conocerte. En su nombre oramos. Amén.